Señor decano del Colegio de Notarios de Lambayeque, honorables notarios, damas y caballeros. Para avanzar el PowerPoint tienes no, entonces vamos a ir avanzando paso a paso. ¿Tienen? Perfecto. Sí. He ido a Trujillo para buscarlo y ya lo encontré acá en Chile. Vamos a tocar un tema novedoso en el mundo, que es el de la llamada hipoteca inversa. Dictado con la ley 30741, que fue publicada el miércoles 28 de marzo de este año, del año 2018. ¿En qué consiste la hipoteca inversa? Para entender la buena voluntad de esta ley, debemos manejar las cosas que pasan en nuestra sociedad, lo que nosotros mismos vivimos. Muy bien, nacemos, crecemos, estudiamos, trabajamos y nos pasamos toda la vida juntando dinero para comprar una casa, para educar a nuestros hijos, y de repente nos damos cuenta que la vida ya pasó. Nuestros hijos se independizan y nosotros nos quedamos solamente con la casa que tenemos. Vivimos ahí, nos jubilamos. La pensión de un jubilado no es mucha, es solamente de subsistencia y a veces ni siquiera alcanza para eso. Pero tenemos una casa y con la casa que tenemos, gastos para poderla mantener. Claro, la casa no es la misma porque compramos nosotros, la agrandamos para vivir con nuestros hijos y después los hijos se fueron y nos quedamos con una casa más grande de la que podemos mantener. Muchos lo que hacen es vender la casa, se achican y el dinero que tienen se lo gastan, se lo dan a sus hijos y otra vez vuelven a tener una pensión pequeña y a tener una vida limitada al final de los tiempos. Y entonces se presenta esa paradoja. Tenemos patrimonio, tenemos una casa, pero no tenemos liquidez para vivir cómodamente, solamente para subsistir o atender nuestros gastos personales. Y entonces volvemos otra vez a pensar qué vamos a hacer, porque si nos enfermamos, ¿quién nos va a mantener? ¿Cómo vamos a poder cubrir todos esos gastos? Y si no nos enfermamos, igual, ¿quién nos va a cuidar al final de nuestros días? Y hay otra cosa muy natural, muy real entre nosotros. Los hijos más interesados en los padres, en cuidar a los padres, lo que quieren es que no vendan la casa, porque esa casa va a quedar para ellos una vez que los padres mueren. Y entonces muchos se sienten hasta presionados porque quieren vender la casa, pero antes de eso tienen que consultar con sus hijos, porque sus hijos son los herederos de la casa, sin darse cuenta que la herencia no existe hasta que el causante haya muerto. Pero los hijos dicen, no, nosotros tenemos derecho a opinión, nuestro padre no puede vender porque quiere, sino que tiene que consultarlo con nosotros. Ante esta situación se ha sugerido una solución. ¿Cuál es esa solución? La llamada hipoteca inversa. ¿En qué consiste? En vida, al final de sus días o cerca del final de los días, este señor puede pedir un préstamo. Y ese préstamo se lo van a desembolsar como si fuera una renta vitalicia. Es decir, le van a dar 3.000, 4.000 soles mensuales que, sumado a la pensión que tenga, ya le permite tener una vida desahogada hasta el final de sus días. ¿Cuál es la garantía? El inmueble que habita. Pero mientras le hacen ese desembolso no paga nada. El pago se va a hacer al final, después de muerto.
Esa es la idea de la hipoteca inversa. Miren, la hipoteca inversa no tiene por finalidad sustituir los ingresos principales, sino generar un complemento a los ingresos que ya tiene aquel que es el causante, o será el causante, aquel que es el propietario del inmueble. Tengo una pensión de 1.000 soles, voy a dar en hipoteca inversa a mi casa y con eso voy a sacar 2.000 soles mensuales más, ya tengo 3.000 soles y con eso puedo vivir más o menos tranquilo, porque finalmente somos dos y nuestros gastos ya no son muchos. ¿Cuál es la ventaja que se le otorga a aquel que pide una hipoteca inversa? Que va a seguir viviendo hasta el final de sus días, que va a utilizar ese patrimonio que tiene y que el préstamo finalmente no lo va a pagar. Él no, por lo menos. Porque solamente se va a ejecutar la hipoteca cuando el causante muera, cuando aquellos que son los propietarios hayan muerto. Es decir, no es un problema para él, va a ser un problema para los herederos, que creían que tenían una casa segura. Bueno, ahora la casa la tiene el banco. Esa es la idea de la hipoteca inversa. Finalmente, los herederos pueden rescatar esa casa, los herederos pueden rescatar ese patrimonio. ¿Y cómo lo rescatan? Pagando la deuda. Lo que han consumido sus padres, los causantes, entonces ellos lo tienen que pagar con los respectivos intereses y recuperan el inmueble. ¿Quieren tener herencia? Que les cueste. Claro, esto no se puede hacer con cualquiera, porque los préstamos serían agiotistas. Entonces, esto se va a hacer solamente con entidades que están debidamente autorizadas por el Estado. Lo vamos a ver luego. Y esto quiero que lo tengan totalmente claro. Este es un contrato típicamente patrimonial. Es decir, este es un crédito contractual. Este no es un beneficio que se otorga al jubilado. Esto es un negocio para aquel que presta el dinero y un negocio también para aquel que lo recibe. Por lo tanto, se van a poder establecer condiciones especiales. Condiciones que por supuesto van a ser aprobadas en los modelos de contrato por la Superintendencia de Banca y Seguros. Pero es un contrato. Nadie obliga a tomar una hipoteca inversa. Ni a nadie se le puede obligar a otorgar una hipoteca inversa, porque van a haber diferentes factores de riesgo que lo vamos a ver inmediatamente. Requisitos para que la hipoteca inversa funcione, para que esto pueda llevarse a cabo. Primero, quien solicita el crédito es el propietario del inmueble. El que solicita el crédito es aquel que es el propietario del inmueble, porque ese es el inmueble que en el peor de los casos el banco va a rematar, aquel que va a quedar. No lo vendo, puedo venderlo, no lo estoy vendiendo, lo estoy hipotecando. ¿Y cómo nos aseguramos de que va a haber interés en esto? Porque aquel que es el que pide el préstamo, aquel que es el beneficiario y el propietario, no lo van a desalojar nunca. Va a seguir viviendo en el inmueble hasta el final de nuestros días. Y eso va típicamente con la forma de ser que tenemos los peruanos. Todos queremos tener nuestra casita. ¿Para qué? Para tener un lugar finalmente donde morir, donde estar tranquilos, ¿sí? Donde nosotros nos podamos refugiar cuando nadie nos quiera, pero por lo menos tenemos nuestra casa, nuestro hueco para estar ahí tranquilos. Bien, esa es la garantía que le dan a aquel que pide el préstamo. No importa cuánto tiempo vivas, puedes vivir 5 años o puedes vivir 20 años o 30 años. Te vamos a seguir desembolsando y te vamos
a permitir que vivas. Nadie te va a sacar del inmueble. Y entonces, estos que son los propietarios, es decir, el titular del derecho de propiedad, pide el crédito para sí mismo. O sea, yo vivo en mi casa, yo soy el propietario, yo pido el crédito para mí, para mantenerme yo hasta el final de mis días. Y entonces a este, que siendo el propietario, pide el crédito para sí con el propósito de seguir viviendo y tener una renta adicional, lo vamos a denominar titular beneficiado. Vamos a poner esto porque va a haber un titular distinto. También podría suceder, miren ustedes, que yo sea el hijo. Tengo a mis padres, no tienen suficiente dinero para vivir, les he dado una casa. Tengo 2 casas o tengo de repente 3. Entonces le doy una casa a mis padres para que vivan ahí. Pero además de darle la casa, los tengo que seguir manteniendo. Les tengo que dar mensualmente porque los ingresos no son suficientes. Bueno, ya, papá, ya te di la casa. Así que la casa vamos a hacer que produzca la renta porque finalmente la tengo perdida porque es para ti. ¿Sí? Entonces pido el crédito por mi padre para que él siga viviendo en la casa hasta el día en que muera. Y la hipoteca se otorga con beneficio a otro, a mi padre. ¿Correcto? Entonces no es solamente que puedo pedirlo para mí, lo puedo pedir para otro. Y ahora, lo que parecía una cosa muy sencilla de manejar, porque se trata de asegurar una renta para el futuro complementaria a la que ya tengo, podría parecer como un negocio distinto. Hasta ahora hemos hablado de personas naturales, se entiende que es así. Pero si yo puedo pedir dinero con hipoteca inversa para que otro viva, entonces ¿es acaso necesario que en esta oportunidad quien pida el crédito sea una persona natural? ¿O podría ser una persona jurídica? Tengo una empresa, en esa empresa tengo varios inmuebles. Uno de esos inmuebles se lo he dado a mi padre para que viva, porque finalmente aquí yo soy el gerente y el dueño de todo. Pero nada está a mi nombre, como pasa muchas veces en el Perú. Nada está a mi nombre. Entonces yo pido el crédito como empresa propietaria del inmueble para que el padre del dueño de la empresa viva ahí hasta el último de sus días. ¿Habrá algo que lo impida? La ley no dice absolutamente nada al respecto. Y como no dice nada al respecto, es perfectamente posible que sí sea una hipoteca inversa pedida por una persona jurídica a favor de una persona natural. ¿Cómo sabremos si esto será posible? En principio, constitucionalmente, nadie está impedido de hacer lo que la ley no prohíbe. Y la ley no lo prohíbe. Entonces, fácilmente podría resultar que se puede pedir por parte de una persona jurídica la hipoteca inversa para proteger a una persona natural. Este es un contrato bilateral de prestaciones recíprocas. Es decir, por lo menos hay 2 partes. Y los 2 tienen beneficio. Y los 2 tienen obligaciones recíprocas. Yo te doy en garantía el inmueble y te pagaré al final de los días, cuando muera la persona. El otro recibe la renta y finalmente pagará su sucesor, pagará el titular del inmueble, pero alguien pagará. Entonces vean, necesito que lo entiendan de esa manera. No es un beneficio como el que puede dar el Seguro Social o la ONP o las AFP. Este es un contrato
típicamente de negocios. Lo que al principio parecía como una facilidad para una persona para poder tener una renta adicional, en realidad ya se descubre. Porque si yo fuera el ente autorizado que va a dar, yo no llego para hacer beneficencia, llego para hacer un negocio, porque me va a producir. ¿Sí? Entonces tengámoslo claro, este es un contrato de prestaciones recíprocas en el cual hay una condición especial. Yo, que soy el titular o que soy el beneficiario, voy a recibir una renta, una pensión, un pago, y lo voy a recibir mes a mes según como esté pactado, mientras esté vivo. Y ese crédito no lo van a poder cobrar todavía, porque mientras esa prestación es efectiva, la contraprestación, que es la devolución del préstamo, está sujeta a una condición suspensiva. ¿Cuál es la condición suspensiva? Que el beneficiario llegue a morir. Mientras el beneficiario viva, no se cobra el préstamo. Y miren ustedes, podría suceder de la siguiente manera. Se trata de una casa que, digamos, vale $300.000. Sobre esos $300.000, la entidad autorizada dice: está bien, yo puedo prestar. Valorizo este inmueble calculando el tiempo que este señor va a vivir. Le voy a dar $1.000 mensuales. Calculo que va a vivir 15 años, porque ya tiene 80 años. ¿Correcto? Durante 15 años estamos hablando de 12.000, más o menos los $200.000. Habría que agregarle intereses. Mi esperanza es que se muera en menos tiempo y le voy a seguir desembolsando. Pero ¿qué pasa si ese señor no se muere a los 95? Llega a los 105 años, es decir, se ha pasado 10 años más y sigue viviendo y sigue fuerte, y el monto que estoy desembolsando ya es mayor que el valor del inmueble. Bien, el contrato asegura que el bien, pero que mientras esté viva la persona, el ente autorizado tendrá que seguir desembolsando, pagando. Hay negocios buenos y hay negocios malos. En este caso resultó muy duro el cliente, dura más de la cuenta y por lo tanto vamos a desembolsar más. Bueno, esto suena como un ejemplo bonito. Lo que va a pasar es que las empresas nunca van a prestar de esa manera. Sí, lo vamos a ver luego. Solamente este tipo de hipoteca inversa puede ser hecho como acreedor por una entidad autorizada. Es decir, va a estar bajo el control del gobierno. Y cuando digo del control del gobierno, me estoy refiriendo a que va a estar bajo el control de la Superintendencia de Banca y Seguros. Entonces no estamos hablando de cualquier empresa. El ente autorizado es el que está designado en la ley. Las empresas de operaciones múltiples, es decir, típicamente patrimoniales. ¿Quién? Los bancos, las financieras, la Caja Municipal de Ahorro y Crédito, la Caja Municipal de Crédito Popular, la entidad de desarrollo de pequeña y microempresa, las cooperativas de ahorro y crédito autorizadas para recibir fondos de depósito público, es decir, aquella que podemos nosotros ir y abrir una libreta de ahorros, y la Caja Rural de Ahorro y Crédito. Esas son las empresas autorizadas. Mirando detenidamente, ¿el banco se va a meter en este tipo de negocios? Lo dudo. La financiera
tampoco ellos quieren créditos a la vista, fáciles de recuperar, porque esto pueden ser créditos a 10, 15, 20, 30 años, y en los cuales sigo desembolsando y no tengo ingreso. El ingreso va a estar al final, ¿sí? Entonces, difícilmente que estas empresas sean las que participen. Pero va a haber otro tipo de empresas. Las empresas de seguro, pero las que están especializadas en un solo ramo. ¿Cuáles son los ramos? Riesgos generales, incendio, terremoto, etcétera, y las de seguro de vida. ¿Sí? Entonces, solamente las empresas que están especializadas en uno o en otro ramo. Solo las que están especializadas en vida, listo. O solo las que están especializadas en seguros generales, listo. Las que tienen de los dos no pueden ser. Lo más probable es que sean las de riesgo de vida. Pero además hay otro tipo de empresas. Las empresas administradoras hipotecarias, que han sido establecidas por la ley 28971. El artículo primero de la ley 28971 dice: artículo primero, de las empresas administradoras hipotecarias. Las empresas administradoras hipotecarias son empresas especializadas del sistema financiero que tienen por objeto otorgar y adquirir créditos inmobiliarios por cuenta propia y en relación a ellos, emitir títulos valores, letras hipotecarias, cédulas hipotecarias, instrumentos hipotecarios y títulos de crédito hipotecario negociables tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. Las empresas administradoras hipotecarias forman parte del sistema financiero nacional y se someten a la regulación y supervisión de la Superintendencia de Bancas, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, aplicándose las disposiciones contenidas en la presente ley. Es decir, dentro de las empresas financieras se ha separado un grupo que está dedicado exclusivamente a administrar hipotecas, y con el patrimonio que tenga de las hipotecas a emitir bonos o cédulas de carácter hipotecario, y esas negociarlas dentro del sistema financiero como respaldo. Seguramente que esos respaldos se los darán a la superintendencia y al Banco Central de Reserva para garantizar los desembolsos o los encajes bancarios, y con eso los bancos tendrán mayor liquidez para poder utilizar en su negocio diario. Pero estas empresas están dedicadas exclusivamente a otorgar este tipo de administración. No soy experto en estas complicaciones financieras, pero aparentemente el negocio de estas empresas sí es este: tener muchas garantías inmobiliarias y con ello poder decir: tengo patrimonio más que suficiente para responder por cualquier deuda, porque tengo un inmueble que vale 300.000 y solamente voy a prestar 100.000 sobre esto. Tengo cubierto mis 100.000 y tengo 200.000 más de garantía que puedo seguir otorgando a terceros por mi propia cuenta. Bien, entonces no puede ser cualquier persona el acreedor, solamente la entidad autorizada. Y para que nos aseguremos que esto no se vaya a utilizar de mala manera, entonces se establece que no puede haber solamente una tasación del inmueble, tiene que haber una doble tasación del inmueble. Cuando yo pido un crédito hipotecario para comprar una casa, se tasa el inmueble. Como voy a desembolsar más o menos el 20%, me financian el 80% restante, y con eso está cubierto, entendiendo que el mercado nuestro, que es el de comprar inmuebles, hace que aquel que compra siempre quiera pagar la casa y no quiera perder lo que ha dado de cuota inicial o de adelanto. Pero como podría utilizarse mal por la razón que les acabo de decir, entonces no va a haber una sola tasación. Esta vez se pide que haya dos tasaciones: una tasación del propio acreedor de la entidad autorizada y otra tasación
de una empresa especializada. Entonces, si los dos coinciden, tendremos un monto exacto. Si no coinciden, habrá que revisar y tomar una media para saber cuál es exactamente el monto del crédito que se puede otorgar, del valor del inmueble para calcular el crédito. Y el inmueble, durante todo el tiempo que dure la hipoteca inversa, va a tener que estar asegurado contra incendio, inundación, las líneas aliadas de la destrucción que podría sufrir un inmueble. Eso asegura que el acreedor, si acaso es inundado el inmueble, podrá ser devuelto lo que ya adelantó. Y una cosa que sí le aseguran a uno: no importa cuánto debas, yo no te voy a cobrar sobre otro inmueble, yo no te voy a cobrar sobre otro bien, solamente te voy a cobrar con este que me has hipotecado en la hipoteca inversa. Porque como ustedes saben, yo puedo hipotecar un inmueble al banco para financiar un crédito o hacer una compra y con garantía hipotecaria. Y si mi deuda es mayor porque el inmueble se deterioró o el banco no quiere cobrar sobre eso, puede cobrar sobre otro bien. Y si hay un saldo, también puede cobrar sobre otro bien. En este caso, no puede cobrar sobre ningún otro bien. La hipoteca, chica o grande, nace y muere en el inmueble que es materia de la hipoteca inversa. Si el crédito fue menor, entonces tendrá que devolver a la hora de venderlo lo que sobre. Y si falta, mala suerte, tendrá que pasarlo a incobrables de su empresa. La entidad autorizada debe ofrecer a los herederos y legatarios la posibilidad de rescate, de salvar el inmueble. Y entonces, muerto el causante, muerto el propietario del inmueble, los bienes todavía no está vendido, sigue siendo hipotecado. Los bienes pasan ¿a quién? A los herederos. Y entonces le pregunta al heredero: ¿quieres quedarte con el inmueble o no quieres quedarte con el inmueble? Si quieres quedarte con el inmueble, pague el crédito. No quieres quedarte con el inmueble, lo remata. Punto. La ley dice que tiene que darle la opción de recuperar. ¿Y qué pasa? Esto no lo dice la ley. ¿Y qué pasa si yo, a través de mi empresa, que es la propietaria del inmueble, constituí una hipoteca inversa a favor de mi padre? Mi padre vivió 10 años más, murió. Una vez muerto mi padre, ¿sí?, ¿puedo yo recuperar el inmueble? No lo dice, pero es entendible perfectamente que, siendo el titular el interesado, puede pagar la deuda, porque al final de cuentas, ¿qué le interesa a la entidad autorizada? Que le pague. No está claro en la ley. No está claro en la ley. Luego vamos a ver también que hay muchas otras cosas que no están claras. Y si no pagan, se ejecuta la hipoteca. Se ejecuta la hipoteca y se remata. Pero la ley dice también que puede establecerse una ejecución extrajudicial. Es decir, nombrar a un apoderado para que sea aquel que venda, y ese que vende después hace los pagos correspondientes a la entidad autorizada, y si hubiera un saldo, pagará a quien haya sido los herederos del propietario. Y el saldo se entrega a los herederos del propietario. Eso es la parte interesante para las entidades autorizadas. No tienen que esperar la ejecución de la hipoteca en vía judicial. Este es uno de los grandes problemas que existe de todas maneras, porque como aquí en el Perú tenemos buenos abogados, entonces pueden hacer que inclusive las hipotecas, las ejecuciones de hipoteca, que deberían ser solamente requerimiento y remate, se demoren años.
Bien, aquí se puede establecer que el remate se haga a través de un apoderado, como lo que se establece en la garantía mobiliaria. Los intereses, cuando tengan que calcularse, se calculan sobre el monto efectivamente recibido, porque de repente se murió al año y recibió solamente $12.000. ¿Cuánto debe? ¿Los 200.000 que calculó la entidad? No, pues debe solamente sobre los $12.000 que recibió, más los intereses de esos $12.000. Entonces, solamente se calcula la deuda sobre lo realmente desembolsado, no sobre lo que se esperaba desembolsar. Ahora, cuando digo lo realmente desembolsado, podría suceder que finalmente no lo usó, porque dice, deposíteme el dinero en esta cuenta en el banco. Se deposita en la cuenta en el banco y ya está. Si lo gastó o no lo gastó, ese es su problema. Sí, usted lo depositó, pero nunca dispuse de él. Si lo dispones o no lo dispones, es un asunto distinto. Ya estaba a tu disposición, tú puedes escoger gastártelo o guardarlo. Si decidiste guardarlo, eso no quiere decir que no debas, siempre lo debes. Ahora, los titulares pueden adelantarse y pagar, hacer prepagos sin límite, sin penalidad. Pasaron 5 años y entonces yo digo, caramba, he vencido la enfermedad que tenía. Yo esperaba morirme más o menos rápido y utilizar todo el dinero que estábamos previendo en la hipoteca inversa para mi curación, ya no necesito. Entonces ahora quiero terminar con la hipoteca inversa, ya no la quiero, ¿correcto? El propio titular puede pagar el íntegro. ¿Cuánto es mi saldo? Este es su saldo, pago todo y eliminamos la hipoteca inversa. Primera posibilidad, pago una parte y rebajo para que mis hijos cuando me muera no tengan que pagar tanto. No sé, en cualquiera de los casos se puede prepagar sin penalidad. Soy el titular y ahora me di cuenta que no fue tan buen negocio, o el inmueble subió de valor, quiero vender, porque cuando hice la hipoteca valía 200.000 o valía 300.000, perdón, como el ejemplo que puse, y la entidad autorizada consideró que podía darme crédito hasta 200.000. ¿Sí? Resulta que ahora ha quedado en una magnífica posición y ese es el inmueble que completa la esquina que se necesita para poner una de estas grandes tiendas que se están poniendo por todo el Perú. Y en lugar de que valga 300.000, la puedo vender en 600. Pero no la puedo vender en 600 porque está hipotecada. ¿Sí? Entonces puedo llegar, como puedo hacer prepagos, si quiero vender, tengo que informar a la entidad autorizada para que la entidad autorizada también participe, reciba su dinero y con eso se dé por terminado todo. Igual se puede arrendar, pero solo si la entidad autorizada quiere. Podría grabarlo, porque ahora ya no vale solamente los 300.000, vale 600. Puedo tomar otros créditos, sí, pero el primer lugar lo tiene la entidad autorizada, y como lo tiene la entidad autorizada no puedo hacer nada si es que la entidad autorizada no me autoriza. Dice la ley autorización expresa, no es autorización tácita. Mando mi carta y doy por entendido que he aceptado porque no me contesta. No, tiene que haber una manifestación expresa. Y al momento de la ejecución no puede haber créditos preferentes. ¿A qué me refiero con créditos preferentes? Ahora volvemos al caso de la empresa. La empresa que yo tengo era propietaria del inmueble y lo constituía a favor de mis padres. ¿Sí? Y la empresa se va a la quiebra. Y ahora que se va a la quiebra, resulta
que hay créditos que son preferentes, los créditos laborales, por ejemplo. Y entonces van a morir mis padres o ya murieron. Y a la hora de ejecutar la hipoteca resulta que hay créditos preferentes. En estos casos no hay créditos preferentes. Y si los hubiera, entonces tienen que reemplazarlo, y ahí sí se puede perseguir los demás bienes que correspondan al propietario. Acá está lo que te decía, se puede ejecutar extrajudicial. Además, toda la hipoteca inversa debe regirse por estos conceptos, que son los conceptos de mercado que ahora están de moda, ¿no? Los conceptos de transparencia en el contrato, suministro de información y asesoramiento al cliente. ¿Qué significa transparencia, información y asesoramiento al cliente? Transparencia significa que el producto no puede ser desconocido, el producto tiene que ser públicamente conocido, así que se va a hacer una difusión nacional respecto de este producto. Pero no solamente una difusión nacional para vender, sino que también tiene que difundirse los riesgos. ¿Cuál es el riesgo? Que me muera y finalmente mis hijos no tengan la liquidez para poder cobrar. Y que aquel que remate, lo remate a un precio bajo. Bueno, puede haber todos los riesgos que corresponden. Que haya información, se va a imprimir folletería con el modelo del contrato y la demás información que consideren relevante para que al momento de contratar, aquel que es el propietario que constituye la hipoteca inversa y el beneficiario estén enterados de todas sus bondades y supuestamente de todas sus maldades. Yo estoy seguro que van a estar informados de todas las bondades, pero dudo que estén informados de todas las maldades. Pero finalmente es un derecho poder conocer. Y además es necesario que el beneficiario y el propietario, que normalmente deben ser el mismo, pero no necesariamente como hemos visto, pueda recibir asesoría profesional. Porque hasta aquí a un señor de unos 80 años le cuentan el cuento como lo estoy contando yo y suena bonito. Y sin embargo está hipotecando el inmueble. ¿Sí? Entonces tiene que haber un profesional especializado en esta materia que, teniendo en cuenta su edad y su situación financiera, le explique cuáles son los riesgos para que pueda tomar una decisión informada. Como digo, no es lo mismo una persona que está con 65 años, toma su jubilación anticipada y dice: hago mi hipoteca inversa porque estoy esperando vivir 40 años más, que uno que tiene 80 años y que esté esperando vivir 5 años más. Las circunstancias son distintas. Entonces tiene que haber profesionales especializados y tiene derecho a tener esa información. Y es por eso que antes de firmar el contrato se tiene que acreditar que aquel que es el titular beneficiario ha recibido la asesoría, pero no la asesoría. Antes, en el punto anterior dijimos de un profesional especializado, sí, pero no de cualquier profesional especializado, sino que la Superintendencia de Banca y Seguros va a tener un registro de profesionales autorizados, especializados, y tiene que ser uno de esos el que le haya dado la información correspondiente. Y ese asesor no puede ser empleado de la entidad autorizada con la cual estoy contratando. Podría ser de otra,
pero no de aquella con la que se está contratando. Obviamente tiene que ser así, porque no sería imparcial aquel que está prestando la asesoría. Bien, ya vieron que los requisitos son bastantes. Y ahora nuestro problema es, ¿y cuánto es el monto del crédito? Tengo un inmueble, dije 300, y yo creo que sea 200, en el fondo no creo que sea 200 tampoco. Va a tenerse en cuenta el valor del inmueble, para eso hay doble tasación. Va a tenerse en cuenta la esperanza de vida de los titulares o beneficiarios, porque sobre eso es que aquel que preste el dinero va a calcular cuánto dinero finalmente va a desembolsar. Y estamos en el caso de todos los seguros, es decir, los cálculos gruesos. ¿Cuál es la esperanza de vida en el Perú? La esperanza de vida en el Perú ha aumentado. Y entonces se tiene que hacer los estudios por parte de ellos para saber cuánto pueden prestar. Porque si yo tengo una persona que tiene 70 años, de repente su esperanza de vida es 10 años, 15 años más. Y si tengo una persona de 80 años, su esperanza de vida es 5 años más. Y si tengo una de 85, ya está contando para atrás. Y entonces todos esos son buenos negocios para la entidad autorizada. Pero ¿qué tal si vive 90 o llega a 100? Entonces ellos no van a tomar esas edades, sino se van a ir a aquellas que son mayores, ¿no? Y alguien calculó hace unos años atrás que la esperanza de vida aquí en el Perú ya era como de 100 años. 105, ¿no? ¿Sí? 105. Y entonces van a calcular que van a pagar más para bajar el valor y aumentar la tasa de interés. Este es un cálculo simple para establecer cuál es la tasa de interés aplicable. Estuve conversando con algunos amigos economistas y estos amigos economistas me explicaron que las únicas empresas que podrían interesarle este tipo de negocios son aquellas que se dedican a los seguros de vida por recibiendo los montos de pensión para calcular una renta vitalicia, o estas otras entidades que finalmente señalé. Bien, los montos todavía no se saben porque recién los están ejecutando. Aún ellos mismos no saben cuánto es el monto de la esperanza de vida que van a tomar como base, y por lo tanto tampoco saben cuál es la tasa de interés que será la aplicable. No obstante que esto suena bonito, hay modalidades. He puesto la más común. La más común es bueno, he puesto la más común, que es la que esperamos que sea una renta vitalicia. Pero la primera modalidad es que me den todo en una sola. ¡Pum! Todo. Para que lo gastes como quieras. Dudo que alguien quiera eso. Salvo que lo que quiera es perder dinero, porque si yo estoy dando ahora $200.000, estoy recibiendo $150.000 por un inmueble que vale 300, mejor lo vendo, ¿no? En 300. Pero eso es una posibilidad. La segunda posibilidad es que sean por abonos o disposiciones periódicas. ¿Qué significa esto? Miren, que no se ha cuidado la ley y no poner mensuales. La ley dice periódicas, es decir, cierto plazo de tiempo que nosotros podemos pactar. Puede ser mes a mes, como podría ser quincenales, porque los obreros están acostumbrados a recibir sus pagos quincenales. O como podría ser cada 3 meses. O como podría ser cada año. Como podría ser cada semana. No se sabe. Entonces se deja todo esto a la libre negociación por periodos, sea porque nos dan la plata o sea porque la ponen a disposición. Si queremos la usamos. Cuando nos dan la plata ya pum, lo guardamos en nuestro bolsillo y ya está.
Lo gastamos, se lo damos a nuestro hijo, o lo guardamos en el banco, ya lo dispusimos. O nos lo abonan en una cuenta y ya está libre de disposición. Y la tercera, que creo que esa es la que en realidad va a tener mayor auge, es la de desembolso en una sola armada para un seguro, a una empresa de seguro, que esa empresa de seguro se va a encargar de negociar, de trabajar con el dinero ajeno y va a asegurar una renta vitalicia. No sé, los que tienen más de 65 años deben haber recibido ya visitas de las empresas estas de este tipo de seguro. Dice, ¿cuánto tiene usted para su AFP, para su jubilación? 150.000 soles. Ya, por 150.000 soles me deja usted, porque solamente puede retirar el 95%, y esto le va a producir 900 soles mensuales durante 20 años, con una tasa de interés X, y se empieza a negociar. Ellos tienen mucho más clara la posibilidad de vida y los montos por los cuales van a negociar. Entonces, lo más probable es que terminemos en esto. Cuando hablemos de este tipo de renta, esta renta está inafecta del impuesto a la renta. Finalmente, vamos al vencimiento anticipado del contrato. Para el vencimiento anticipado del contrato vamos a fijar el hecho. ¿Cuál es el hecho? Que el inmueble lo venden antes de la muerte del titular. Es decir, el interesado dice, está hipotecado, no importa, lo vendo, sin autorización del ente autorizado, pero lo vendo, porque necesito la plata ahora. O dice, esto para un grifo resultó mucho mejor y con eso estoy recibiendo mucho más, o para un casino y estoy recibiendo mucho más de lo que me pagan. ¿Cuánto me pagan? Me pagan 2.000 soles mensuales como renta vitalicia, y aquí me están ofreciendo $5.000 mensuales para el casino. Lo arrendo. Entonces la entidad autorizada se da por ofendida, pues, oye, no estás respetando el contrato, ¿sí? Entonces la entidad autorizada declara vencido todo el contrato y reclama el pago total y ejecución de la hipoteca. Esto es para meter miedo al crédito y decirle, oiga, no puede usted hacer absolutamente nada. Cuando ya se embarcó en este barco, ya no se puede usted saltar del barco. ¿Cuál es su salida? Ofrecerle una hipoteca distinta sobre otro inmueble a satisfacción de la entidad autorizada. ¿Sí? Pero este inmueble lo necesito, tengo otro, tiene más. Te lo doy. ¿Sí? Pero así como puede infringir el contrato el beneficiario, también puede infringir el contrato la entidad autorizada. La entidad autorizada puede no pagar. Me tiene que hacer pagar 2.000 soles mensuales y no me paga. 2 periodos consecutivos. O 3 periodos alternados en un lapso de 12 meses. Perdón, de 12 periodos. Es la costumbre de decir eso. ¿Sí? En esos casos, entonces, el titular puede resolver automáticamente el contrato y pedir la penalidad si estuviera pactada. ¿Por qué? No me estás pagando, pues. Y como no me estás pagando, ahora quiero que me levantes la hipoteca. ¿Quieres que te levante la hipoteca? Entonces págame todos los desembolsos y págame de una vez todo lo que me debes con los intereses. Pero ¿quién está originando el incumplimiento del contrato? La entidad autorizada. Y entonces hay que cuidar siempre poner una penalidad, porque si no, cuando no me convenga, cuando esté viviendo más años de aquellos que ellos esperaban que yo viviera, simplemente me dejan de pagar y se acabó el contrato y encima me cobran.
¿Sí? Entonces, en los contratos habrá que tener mucho cuidado, si estamos por el lado de la persona beneficiaria, de poner una penalidad que también asuste a la entidad autorizada. El único consuelo que nos da para esos casos de ley es que no me pueden pedir el pago, la devolución de todo el dinero. La devolución será por partes. La ley no dice en cuántas partes. Lo deja para que el reglamento establezca de qué manera se va a devolver. Y hablando ya del reglamento, entonces, tenemos un problema grave. ¿Cuál es? Esta ley, dije, salió publicada. ¿Dónde está? ¿Sí? ¿Puedes volverlo a poner? El 28 de marzo del 2018. Pasa. Salió el 18 de marzo. Y resulta que la propia ley establece que su vigencia, pasamos, pasa a pasar por eso. Ya, ahí, déjame ver. Su vigencia será a partir del día siguiente de la publicación del reglamento. Es decir, bonita la ley, suena bien y resulta que no está vigente. ¿Por qué? No hay reglamento. Plazo. ¿Quién va a reglamentar? El Ministerio de Economía y Finanzas. Plazo, 90 días calendario. Adivinen cuándo venció. El 27 de junio del 2018. Así que he pasado buscando el bendito reglamento todos los días. Y resulta que hasta el día de ayer no ha salido. No digo por el día de hoy porque me lo he pasado viajando todo el día. No he visto. Pero hasta el día de ayer el reglamento no está publicado. Y como no está publicado, entonces esto ha pasado a ser un sueño, el cual hemos disfrutado todos nosotros. Suena bonito. Veremos si en el reglamento es bonito, porque en realidad, como les digo, este es un contrato típicamente patrimonial de prestaciones recíprocas y por lo tanto no esperemos que sea un beneficio para los viejitos. Va a ser un negocio para la entidad autorizada. Muchas gracias por la atención.